Nunca te enfoques en pedirle a Dios de manera egoísta pensando en ti. Mejor hazlo pensando en tu familia y en los demás. Cualquiera diría, sí, pero por lo mismo yo necesito un empleo urgente porque estoy pensando en mi familia. Sí, pero acuérdate de que la oración es la llave que abre las puertas a las bendiciones. Uno, grabando. Recuerdo una frase que dijo un predicador y dijo lo siguiente: cuando usted le pida al Señor, dígale, Señor, bendíceme para bendecir a otros. Y el mismo Dios, en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 7, le dice a Salomón, que se le aparece en la noche, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le pide sabiduría y ciencia. Y a Dios le encantó esto y le dijo, por cuanto estuvo esto en tu corazón, pidiéndome sabiduría y ciencia, que era para dirigir al pueblo, y no me pediste la vida de tus enemigos, ni me pediste riqueza. Le dijo, te doy sabiduría, te doy ciencia, pero te voy a dar riqueza. Y le dio paz, que le dijo, ninguna persona antes y después de ti será tan rica como tú. Maravilloso esto, ¿verdad? Pero hoy quiero hacerte una pregunta. Si Dios a ti te dice, pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías? Muchas personas se enfocan en pedirle a Dios lo natural. Dame una casa, dame un carro, dame un buen empleo, dame una buena familia, dame salud. Y eso no está mal, pues la Biblia enseña que Dios desea eso para ti. Pero también el Señor nos amonesta en la carta del apóstol Santiago, donde dice, piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites y en vuestras pasiones. Te recuerdo la frase que te dije ahorita, cuando este predicador enseñó que le dijera a Dios, bendíceme para bendecir a otros, yo decidí hacerlo. Y yo empecé a pedirle por varios días, Señor, bendíceme para bendecir a otros. Y Dios me sorprendió con algo. Yo termino de hacer esa oración, yo estaba apenas en mis primeros inicios en este camino de fe en Cristo. Y cuando salgo de orar de mi habitación, mi hermano, yo estaba soltero, sale y me entrega muchas monedas. En aquella época eran los teléfonos públicos, no estaba el celular todavía. Y mi hermano me da como varias monedas para que fuera a llamar a mi mamá, porque era el Día de las Madres. Llamo a mi mamá y no contestan. Entonces yo me guardo las monedas y cuando miro así en el suelo algo brillaba y lo levanté y era una pulsera de oro y de hombre. Y yo emocionado, agradecido con Dios porque mi mamá vivía fuera de la ciudad, me fui con esa pulsera, la vendí, le compré un regalo, viajé, pagué unas cosas que debía, bendije a otras personas. Pero el secreto estuvo en esa oración que este predicador enseñó. Señor, bendíceme para bendecir a otros. ¿Por qué a Salomón le fue dada riqueza y le fue dada paz? Porque Salomón pidió conforme al corazón de Dios, conforme a como nos enseña Dios que debemos pedir para poder recibir. El Señor Jesús también en Mateo capítulo 6, enseñándole a los discípulos, les dijo, no pidas por vestido, no te preocupes por eso, ni por comida. Él dijo, la gente que no confía en mí pide esas cosas. Pero ustedes pidan es por el reino de Dios y su justicia y búsquenlo. ¿Por qué? Porque al hacerlo les serán añadidas lo que son el vestido, lo que es la comida y lo que son esos deseos personales. Nunca te enfoques en pedirle a Dios de manera egoísta pensando en ti. Mejor hazlo pensando
en tu familia y en los demás. Cualquiera diría, sí, pero por lo mismo yo necesito un empleo urgente porque estoy pensando en mi familia. Sí, pero acuérdate de que la oración es la llave que abre las puertas a las bendiciones. Y la oración es la herramienta que dejó Dios para que nosotros podamos adquirir cosas. Lo que sucede es que queremos pedirle algo a Dios y que Dios nos lo dé enseguida. No todo funciona así. Hay cosas que Dios te puede dar inmediatamente, pero hay otras cosas que con el paso del tiempo Dios lo que está haciendo es que tú desarrolles la fe para poderla recibir. Te lo pongo de esta manera. Una persona que se graduó de bachillerato, el empleo que podría conseguir, que no es indigno, es un empleo que no le exija más de un cartón de bachiller y que sería el salario básico que por obligación debe dar toda empresa. Pero una persona que quiere alcanzar un sueldo de millones viene y hace una carrera profesional, otro viene y hace un magíster y preparación superior para adquirir o conseguir ese empleo con ese ingreso que le permite tener una mejor calidad de vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en la vida de fe y con respecto a la oración, tú quieres alcanzar mayores cosas. Las primeras funcionan como ese cartón de bachiller que te ayudas a conseguir un empleo con un salario básico. Pero después, cuando tú sigues creciendo en fe a través de la oración, podrás ir alcanzando mayores cosas. Por eso, en esta hora, si el Señor te pregunta, pídeme lo que quieras que yo te dé, tienes que, con esta enseñanza, aprender a saberle pedir, como lo hizo Salomón, y el Señor le dio más de lo que esperaba. Y termino con esto. En la carta a los Efesios, el Señor dice una frase, o el apóstol Pablo que la escribió, dice una frase inspirada por Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. ¿Sabes? Si confías en Dios, si pides conforme al corazón de Dios, Él va a hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que tú pides y entiendes. Y te comparto este testimonio. Recuerdo que yo no tenía empleo. Estaba empezando en mis caminos de fe, te estoy hablando de estos inicios. Y por una semana yo le estaba pidiendo al Señor que me proveyera para viajar a pasar diciembre con mi familia, que vive en otra ciudad, en ese momento, mi madre. Y por varios días yo solamente necesitaba lo estricto. Y a los días Dios me respondió de manera sobrenatural. ¿Y saben qué sucedió? Dios no me dio lo estricto. Dios me dio lo que necesitaba y me dio algo que dice la Biblia, que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Lo que yo necesitaba en aquella época eran 20,000, pero el Señor me dio 25,000. Pero Él me hizo entender que esos 5,000 pesos que Él me dio era la semilla del diezmo de los 25,000 y de la ofrenda que uno voluntariamente le da a Dios, porque Él da semilla al que siembra y pan al que come. Y eso me enseñó Dios y yo te lo quiero enseñar en esta hora. Siembra en el reino, siembra en Dios para que recojas muchas bendiciones. Dios te bendiga.